Buenos días, soy Paula de Toledo, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid y miembro del Comité Científico de la Sociedad Española de Informática de la Salud. En este vídeo voy a introducir algunos conceptos básicos del aprendizaje profundo, que conoceréis por su nombre en inglés, Deep Learning, un conjunto de métodos que está revolucionando muchos aspectos de la sociedad actual, incluyendo la medicina, consiguiendo avances espectaculares en áreas tan dispares como los modelos predictivos, la imagen médica, la interpretación del lenguaje médico o la predicción de estructura de proteínas. Como ejemplo de la importancia de estos métodos, os diré que en el día que estoy grabando este vídeo se ha otorgado el Premio Nobel de Física a los científicos Hopfield y Hinton por sus contribuciones en este campo. Comenzaremos hablando de lo que es una red neuronal, para luego centrarnos en los dos tipos de redes neuronales que están hoy en día viendo un avance más importante: las redes convolucionales para el análisis de imagen y los grandes modelos de lenguaje como ChatGPT para comprender y generar texto. Terminaremos con algunas reflexiones sobre su uso. Explicado de forma muy básica, una red de neuronas es un sistema que opera sobre unas entradas para producir una salida. La red está formada por unos elementos que llamamos neuronas, pues están inspirados en las conexiones entre las neuronas biológicas. Estas neuronas realizan operaciones matemáticas sobre los valores de los datos de entrada para producir una salida. El valor de las redes neuronales está en que pueden aprender de una serie de ejemplos, es decir, que si conocemos qué salida queremos producir para una determinada entrada, podemos enseñar a la red a reproducir esa salida. A este proceso le denominamos entrenamiento. Para entrenar una red, presentamos los ejemplos cuyo resultado conocemos, los presentamos a la entrada y obtenemos una salida, que inicialmente será muy distinta a lo deseado. Esa salida de la red es el resultado de multiplicar los valores de las entradas por un peso y sumar los resultados, por lo que el entrenamiento consiste en ir ajustando estos pesos. Cuanto mayor es la diferencia entre lo conseguido y lo esperado, a lo que llamamos error, peor está funcionando la red y mayor es el ajuste de esos pesos que tenemos que hacer. Así que continuaremos ajustando los pesos sucesivamente hasta que los resultados esperados y los resultados obtenidos sean lo más parecidos posibles, o sea, el error disminuya. Además de los pesos, las redes neuronales incorporan una función de transferencia. Esta función de transferencia hace, por ejemplo, que los valores más pequeños de un umbral no se trasladen al resto de la red, no se trasladen a la salida. En esto radica parte de la potencia de las redes neuronales, pues permite aprender relaciones no lineales complejas entre la entrada y la salida. Una red neuronal básica solo tiene una única capa entre la entrada y la salida. El término Deep Learning o aprendizaje profundo hace referencia a redes con muchas capas entre la entrada y la salida. La dificultad cuando se aumenta el número de capas está en que esa corrección del error que tenemos que hacer para que la red aprenda, hay que distribuirla adecuadamente entre todos los elementos de la red que lo causan. Es decir, hay que propagar el error hacia atrás por las distintas capas de neuronas. Cuanto mayor sea el número de capas, más difícil va a ser este proceso. Vamos a necesitar muchos más ejemplos para poder aprender. ¿Cómo funcionan las redes neuronales para clasificar e interpretar imágenes médicas? El principal avance científico que ha propiciado la revolución que estamos viviendo en este campo desde hace unos años son las redes neuronales convolucionales. Son un tipo de redes que están especializadas en aprender elementos de una imagen. Su mayor valor radica en que son capaces de mirar la imagen a diferentes niveles e interpretar tanto elementos de detalle como elementos de conjunto. A la entrada de la red tendremos unos valores numéricos que son los píxeles de la imagen. La red está formada por una serie de esas capas convolucionales que aprenden características de las diferentes partes de la imagen y a diferentes niveles. Al final de la red tendremos otras capas que aprenden, por ejemplo, a clasificar la imagen. La capa final de la parte convolucional genera una representación resumida de las características de la imagen, lo que llamamos un vector de características. Este vector resume todo aquello que contiene la imagen y podría utilizarse para otras tareas. Además de estas redes convolucionales para clasificar, como el ejemplo que he usado, hay otras redes especializadas en segmentar áreas de la imagen o en detectar un objeto, por ejemplo, en una mamografía.
La principal limitación de los modelos de Deep Learning es que necesitamos un volumen muy grande de imágenes bien clasificadas para entrenar. Afortunadamente, en los últimos años se han inventado técnicas que están superando esta limitación. Un ejemplo es la transferencia de aprendizaje. Se ha visto que la primera parte de la red, la que extrae las características, puede transferirse muy fácilmente de un problema a otro. Por ejemplo, puedo usar cientos de imágenes de objetos comunes para hacer un primer entrenamiento y un número mucho menor de imágenes de radios X para hacer un ajuste más fino de un modelo específico, por ejemplo, para elegir el mejor tratamiento para un determinado tumor. Al uso de estas redes se le llama uso de redes preentrenadas. Otro avance reciente es el aprendizaje autosupervisado o semisupervisado. Este enfoque es útil en una situación muy común, en la que tengo abundancia de ejemplos sin clasificar, pero muy pocos ejemplos clasificados. Etiquetados, llamamos nosotros, a un ejemplo que está clasificado. Por ejemplo, dispongo de imágenes de todos los pacientes de un centro, pero solo unos pocos de ellos han recibido el tratamiento que estoy estudiando y conozco cuál ha sido el resultado. Usaré los ejemplos sin etiquetar para aprender una representación intermedia de la imagen y luego utilizaré los ejemplos etiquetados para enseñar al modelo a predecir el resultado del tratamiento. La forma de aprovechar esos ejemplos sin etiquetar es inventar una tarea falsa para entrenar la red. Por ejemplo, esa tarea falsa puede ser aprender a reconstruir una imagen a la que hemos añadido ruido y luego descartaremos esa tarea y usaremos la representación aprendida para entrenar una nueva red, la red con el objetivo perseguido. Esta idea del aprendizaje autosupervisado es la que está detrás de ChatGPT y otros grandes modelos del lenguaje. En este caso, la tarea falsa para la que entrenamos nuestra red es predecir la probabilidad de que una palabra determinada esté cerca de otra en una frase. Por ejemplo, si yo digo la frase "me voy a la playa", es mucho más probable que lo que siga sea con mi sombrilla que con mi microscopio. Si usamos un volumen suficientemente grande de textos y calculamos la frecuencia con la que una palabra está cerca de otra, podemos entrenar la red para que la entrada sea una palabra y la salida la probabilidad de que otra esté cerca. Puesto que palabras relacionadas aparecen en contextos similares, la representación que se aprende será parecida. Dos sinónimos tendrán idealmente la misma representación. Al igual que veíamos con las imágenes, nos quedaremos con esa representación de la palabra que hemos aprendido para usarla en otras tareas, como por ejemplo extraer un diagnóstico de una nota de evolución. Este enfoque se usa también para aprender representaciones de proteínas o representaciones de diagnósticos. En la actualidad, las representaciones se aprenden de una forma algo más compleja de lo que ilustra la figura anterior, con un tipo de modelos que se llaman transformers y que incorporan un mecanismo llamado atención en el que se aprende también en qué partes de una frase debe fijarse el modelo para interpretar una palabra. Los grandes modelos del lenguaje, que es el nombre genérico de las herramientas comerciales como ChatGPT, son redes de neuronas inmensas, con billones de neuronas entrenadas con volúmenes gigantes de texto en la tarea de completar una frase. GPT viene de generativo, pues son modelos que generan texto. Preentrenado, pues una vez entrenados pueden usarse multitud de tareas. Y de esa red profunda especial que se denomina transformer. Una respuesta de ChatGPT se genera buscando cuál es el texto más probable para completar el texto anterior, por ejemplo, para completar la pregunta. Además, se utiliza otra técnica de aprendizaje diferente al aprendizaje profundo, que es el aprendizaje por refuerzo, en este caso con personas reales, para que el modelo favorezca respuestas que esas personas, esos entrenadores del modelo dicen que son buenas. Están surgiendo cada día nuevas técnicas como la generación aumentada por recuperación que aumentan la fiabilidad de las respuestas. Hasta aquí la introducción al funcionamiento de las redes neuronales profundas. Quería ahora compartir unas reflexiones breves sobre qué aspectos debe tener en cuenta un profesional sanitario para decidir si confiar o no en una herramienta basada en inteligencia artificial. Para entender si un modelo, por ejemplo un modelo predictivo, es robusto, lo primero que necesitamos es información sobre los datos con los que se ha entrenado. Asegurarnos de que se corresponden con las características de los pacientes en los que se va a usar y que son suficientemente representativos. El siguiente aspecto es analizar los resultados de la evaluación. Aquí tenemos una importante barrera, porque lo que en aprendizaje automático llamamos validación no es lo mismo que lo que los clínicos llamáis validación. Deberíamos trabajar para que nuestro lenguaje converja en esto.
También es necesario ser crítico con el método de evaluación usado, comprobar que se adapta al objetivo. Por otro lado, creo que un avance muy útil para incorporar en estos modelos, especialmente en los basados en imagen, es la explicabilidad. Las redes de neuronas son esencialmente una caja negra, no sabemos lo que está pasando dentro, pero hay técnicas que intentan explicar por qué se toma una decisión. Por ejemplo, las que nos permiten resaltar en qué partes de una imagen se está fijando la red. Como podéis ver en este ejemplo, que viene de un proyecto en el que estamos trabajando para identificar las fases de una cirugía endoscópica. En las imágenes podemos ver que la red se fija fundamentalmente en la punta de las herramientas para clasificar las fases. En este otro ejemplo de los tiempos del COVID se puede ver cómo el modelo 1 no se fija en la imagen como sería deseable, sino en una característica específica de la salida de un determinado equipo. Lo que sucede aquí es que las imágenes de COVID y no COVID usadas para entrenar venían de conjuntos de datos distintos, tomadas con distintos equipos y con un formato de salida distinto. Y esto es lo que aprendía la red. Este ejemplo nos permite insistir en la importancia de entender bien con qué datos entrenamos. Con este ejemplo terminamos el vídeo, deseando que haya despertado vuestro interés por saber más de este apasionante campo de la inteligencia artificial. Gracias por escucharme.